Bueno, continuamos con la clase donde la dejamos. Y voy a explicar el Yom Kippur, que es esa festividad tan especial judía. Pero primero, en los pocos renglones que quedan en el guión detrás de la referencia al Yom Kippur, son interesantes para poder aclarar bien esta celebración. ¿Por qué? Porque ahí digo que el tipo de impureza depende de la clase de pecado y del rango de las personas que incurren en él. A mayor rango, mayor es lo que tienen que ofrecer. Por ejemplo, tenemos ahí todos los casos. Sacerdotes ungidos y la comunidad israelita tendrían que entregar un novillo. Los jefes, por ejemplo, un macho cabrío sin defecto. La persona del pueblo también una res menor. Y después aparecen casos especiales. Los pobres tendrían que entregar la famosa ofrenda de las 2 tórtolas y los 2 pichones. Y los muy pobres ni siquiera eso. La ofrenda, un puñado de harina. Que en este caso, por ejemplo, la ofrenda de San José y la Virgen era de los pobres, pero no de los totalmente pobres, que era todavía menos. Podéis mirar los textos de referencia que os he puesto y veréis todos los tipos de ofrenda que hay para cada caso. Es interesante que los leáis. Bueno, pues visto esto, vamos a entrar en ver el sacrificio del Yom Kippur, porque ya sabéis qué tipo de víctima tiene que ofrecer cada persona según su rango. Bueno, pues el día de la gran expiación, el Yom Kippur, el capítulo 16 del Levítico relata bastante bien este tipo de sacrificio. Era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar en el Sancta Sanctorum. No podía entrar de cualquier manera. El texto en su versículo 2 dice: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha al otro lado del velo, donde se encuentra la plancha de oro que está en el arca, no sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre la plancha de oro. Así no puede entrar de cualquier manera. No puede ofrecer el sacrificio de la forma que a él le parezca y en el tiempo que le parezca. Solo una vez al año. ¿Cómo va a entrar? Pues entrará con un novillo. ¿Con un novillo para qué? Porque claro, él es el sumo sacerdote y tiene que expiar por su pecado y de su familia. Por tanto, a él le corresponde la mayor categoría de víctima, un novillo. Pero también tiene que entrar con un carnero para el holocausto. También. Es decir, el holocausto por los pecados del pueblo tiene que entrar con un carnero. Perdón, este es para el holocausto. El holocausto, que es el sacrificio que hay que hacer sí o sí en cada una de las celebraciones, ¿vale? Y además tiene que entrar con 2 machos cabríos. Bueno, tiene que vestirse, lógicamente, el texto se lo va leyendo detenidamente. Yo en clase lo explico, hago las exegesis y la gente lo lee, pero aquí no tengo tanto tiempo para eso. Vais viendo que se viste las vestiduras sacras y tiene que haberse purificado antes, una purificación lustral con agua para poderse vestir. Y recibe 2 machos cabríos a la entrada de la tienda y se echa la suerte sobre los machos cabríos. Uno le toca al Señor y el otro le toca a Azazel. Ahora veremos qué es lo que es eso. Dentro de la tienda hace el holocausto y tiene que sacrificar el novillo y el macho cabrío que le haya tocado al Señor. El primer carnero, el carnero del holocausto, ese es simplemente para el holocausto. Ese hay que hacerlo sí o sí porque forma parte del sacrificio. Pero de los machos cabríos coge uno, el que le ha tocado al Señor, y lo sacrifica igual junto con el novillo. Con el novillo, ¿qué es lo que hace? Expía por sus pecados de su propia casa. Y con el macho cabrío que le ha tocado a Yahvé, expía los pecados del pueblo, ¿vale? Y así es como lo hace. ¿Cómo se hace la expiación? En 2 fases. La primera, coge la sangre, echa incienso para que el humo del incienso tape la zona del propiciatorio detrás del velo, el caporet, la placa esa que yo decía, que está de la que arrancan los querubines, esa placa de oro que está encima del arca, pues pone incienso para que la nube tape esa placa y después, con la sangre de ambas víctimas, asperge, moja el dedo y asperge al lado oriental de la plancha de oro 7 veces. Esto lo hace con la sangre del macho cabrío y la hace con la sangre del novillo primero el novillo y después el macho cabrío, ¿vale? Después, ¿qué operación hace? Pues tiene que ir al altar, pues todo esto lo hace estando solo él, por supuesto, en la tienda. Va al altar, toma la sangre y va a untar con la sangre los salientes del altar. Los altares israelitas, yo en la pizarra los dibujo, veremos. Tenía como 4 cuernos, 4 salientes, los cuales se untaban con la sangre de la víctima. Y así realiza la expiación por su familia y por toda la asamblea de Israel, ¿vale? Toma la sangre del novillo y unta los altar, así lo purifica el altar, mientras que antes había expiado en el propiciatorio por su familia, por su propio pecado y por los del pueblo. Ahora aquí unta los 4 cuernos del altar y así consigue purificar el altar y lo santifica.
con la sangre. Hecha toda esta expiación, pues, tanto en el propiciatorio como en el altar, hace traer el otro macho cabrío, el que le había tocado en suerte a Azazel. ¿Y qué es lo que hace? Le pone la mano en la cabeza y dice todos los pecados e iniquidades que los israelitas pudieran haber cometido ese año. Supuestamente esos pecados pasan al animal, que es llevado a región desértica, a región baldía, y allí pues queda abandonado para que se lleve con él todos los pecados de Israel. Terminada la ceremonia, se baña el sacerdote y se baña también el que haya llevado el macho cabrío al desierto, porque no lo lleva directamente, obviamente, el sacerdote, se lo entrega a uno para que lo lleve al desierto. Este se baña también para poder entrar en el campamento y quedar puro, y el sacerdote se quita las vestiduras talares y también se baña. Como veis, es una ceremonia compleja que está destinada a este carácter expiatorio por las faltas que Israel ha cometido a lo largo del año, que pueden poner en peligro la presencia divina en el santuario. ¿Veis? Así ya tenemos básicamente una buena parte de todo el esquema de los sacrificios por el pecado. Nos quedan los sacrificios de reparación, que estarían en Levítico 5, 14, 26. Bueno, estos sacrificios suponen la existencia de una transgresión que se ha de expiar, claro, igual que le ocurrió a los de purificación. ¿Pero en qué se diferencia entonces de los de purificación, los del pecado? Se diferencian de estos últimos por las víctimas inmoladas y por el tipo de ofensa. ¿Qué tipo de víctimas inmolan y qué tipo de ofensa se está reparando? Las ofensas afectan fundamentalmente a la propiedad de Dios, que es propiedad sagrada, Levíticos 5.15, o a la propiedad del prójimo, 5.21. En el caso de que afecten a la propiedad del prójimo, se añade además el delito de perjurio al poner a Dios por testigo. ¿Por qué se añade el delito de perjurio? Bueno, porque realmente el que tiene que reparar tiene que comprometerse con juramento. Bien. El distintivo de estos sacrificios consiste en que los delitos llevan aparejada la obligación de restituir con multa o recargo. Si yo tengo que restituir lo que le he dado y además un recargo más. Este sacrificio no exige, en el caso de relaciones sexuales con una esclava que pertenece a otro, se exige, perdón, en el caso de las relaciones sexuales con una esclava que pertenece a otro. O sea, ¿por qué se sigue así? Si el señor se hubiera ido con la mujer de otro, directamente lo matarían, porque eso es adulterio, eso no se puede reparar. Pero si con lo que se ha ido con la esclava de otro, como se considera un bien, una propiedad, lo que tienes que resarcir e indemnizar al otro. Levítico 19, 20, 22. También se exige este sacrificio cuando un nazir haya interrumpido accidentalmente su voto, porque ha tocado un muerto, por ejemplo. Y también se exige para reintegrar a un leproso después de su curación. Este sacrificio es importante porque cuando se reintegra a un leproso tras su curación, tiene un ritual de reintegración que se parece a la consagración del sumo sacerdote. ¿Por qué? Cuando se consagra el sumo sacerdote, yo esto lo suelo explicar bien en clase, sobre todo por las mañanas en la facultad, cuando tengo y dispongo de tiempo, pero cuando se consagra un sacerdote, pues se le hace una serie de unciones en parte de su cuerpo, el lóbulo derecho de la oreja, el pulgar de la mano derecha, el pulgar del pie, etc. Unciones que van a indicar, según las funciones que él realiza, escuchar, ofrecer, caminar y conducirse, que van a significar un cambio de vida, introducirlo en una nueva vida y una proximidad a Yahvé. El leproso, que ha sido, o sea, me introduce en un rango de comunión más íntimo a Yahvé, indica esa nueva vida. El leproso ha sido excluido de la comunión con Yahvé y al ser reintegrado es un rito parecido al que se usa con el sumo sacerdote. Por eso digo que es interesante verlo, ¿no? Bueno, este ritual, este tipo de sacrificios se asemejan al ritual de la ofrenda de los primogénitos. Lo tenemos en números 18, 17 y 18. En ambos casos, la víctima constituye un canon destinado a Dios, tanto los primogénitos como el canon que yo doy para resarcir cuando he hecho algo contra un patrimonio divino o contra el patrimonio del prójimo, ¿no? Un canon destinado a Dios que Dios cede a los sacerdotes. Claro, por esto se ha atentado yo contra un canon divino. Pero mientras en el caso de los primogénitos este canon es aportado a Dios en su calidad de soberano, propietario del rebaño, en el caso del sacrificio de reparación, la víctima constituye una reparación pagada a Dios que ha sido dañado. En aquella vez era Dios es el soberano de todo y yo lo que hago es darle a Yahvé un don en su categoría de propietario de todo, como si yo le pagara una especie de renta. Pero aquí lo que pago es un daño y perjuicio que yo le he ocasionado a él, directa o indirectamente. En cuanto que Dios es propietario último de todo bien. Bueno, pues este sacrificio se ofrece a Dios después de que el bien ha sido restituido y incluso aumentado con una indemnización. Así no se puede ofrecer sacrificio si yo no he resarcido al propietario en caso de que haya tomado un bien del prójimo o al templo en caso de que haya tomado un bien del templo. Bien, pues ya hemos explicado todo el sistema sacrificial.
Pero el sistema sacrificial nos introduce en una categoría importante que es la del pecado y por ende la expiación. ¿Cómo entienden los israelitas el pecado que tienen que expiar? Bueno, pues cabe decir que en el sistema sacrificial judío el objetivo primordial de toda ofrenda es la expiación. Básicamente por lo menos la mitad del sistema sacrificial es expiatorio. Y los que ahora son de comunión en su origen también siempre tuvieron un aspecto expiatorio. Para definir la expiación es necesario clarificar primero la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado para los israelitas? Pues es una transgresión de orden sacro. Era siempre una acción flagrante y donde quiera que se cometía era considerada como una ofensa directa a Dios y a su derecho soberano. El pecado era también una categoría social. El individuo en la antigüedad se halla completamente integrado en el grupo, de manera que sus actos tienen una función, unas repercusiones individuales y unas repercusiones colectivas. Hoy en día es difícil, porque además es muy individualista, es difícil explicarle a los alumnos esto con ejemplos. Pero veréis, todavía en grupos sociales o en etnias que mantengan este tipo de corporativismo, de carácter corporativo, se pueden ver. Por ejemplo, los gitanos, si uno hace una ofensa una ofensa cualquiera, es un baldón para toda la familia. Comete algún robo, lo que sea, qué vergüenza para toda la familia, qué daño. Incluso en los pueblos pequeños todavía se podía ver en las familias hasta no hace mucho ese tipo de mentalidad corporativa del pecado. Como digo, el individuo está tan íntimamente ligado a la comunidad por los lazos de sangre y destino común que su delito no era una cuestión privada, que le afectase solo a él y a sus relaciones con Dios, todo lo contrario. Allí donde se cometía una grave transgresión del derecho divino, aparecía en primer plano el peso que recaía sobre la comunidad frente a Dios. Uno comete un pecado, pero todos son solidarios de ese pecado. Es decir, la comunidad se siente amenazada porque con este pecado se pone en peligro su capacidad de celebrar el culto. La comunidad, digamos que corre el riesgo de que Dios se le aleje. Por ello, era vital el interés de la comunidad por restablecer el orden. El pecador era un peligro para la comunidad porque como su acto no era solamente individual, sino que tenía una repercusión colectiva y podía afectar a la presencia divina, pues era un ente peligroso para la comunidad. A esto hay que añadirle que la concepción que se tiene de la culpa es exclusivamente objetiva. Lo que importa es el hecho concreto de la transgresión, la falta cometida. Nada cuenta la circunstancia, los condicionamientos personales, ni la condición subjetiva de su autor. No hay atenuantes, no hay ese tipo de cosas subjetivas que serían del derecho moderno, no cuentan aquí. Cuando se violaba una disposición sagrada, surgía el problema de saber si la transgresión podía ser perdonada o no. Es decir, esta transgresión que se ha cometido por inadvertencia o culpable puede ser perdonada o no. ¿Quién tiene que decidir eso? La decisión le toca a los sacerdotes, que habían recibido para eso el beneplácito de Yahvé. Salvo que Yahvé ejecutara directamente la sentencia. Bueno, ¿y cómo podía ejecutar Yahvé directamente la sentencia? Por el caso, por ejemplo, de Datán y Abirón, cuando se rebelan, se abre la tienda y se traga la tierra, y se traga sus tiendas y sus rebaños. Yahvé la ha ejecutado directamente. En el caso de ya fuera del Pentateuco, en el libro en el Arca de la Alianza, cuando Usá trata de sujetarla, muere allí por su atrevimiento. Sí, Yahvé podía ejecutar, volviendo al Pentateuco, los hijos de Aarón que ofrecen un fuego profano, pues Yahvé ejecuta la sentencia y mueren allí quemados. Es decir, que Yahvé podía ejecutar en un momento dado la sentencia, pero si no la ejecuta, son los sacerdotes los intermediarios de hacer ver si la transgresión puede ser perdonada o no. Si es imperdonable, el culpable tiene que cargar con su culpa, o bien lo ejecutaban, con piedra o con flechas, o bien quedaba excluido, solo abandonado con el mal que le provocaba. Era el carit, la exclusión de la comunidad, y en el karat, que es cortar. La única protección frente a la amenaza que para la comunidad suponía el pecado era la realización de una gran variedad de ritos expiatorios, entre los cuales están los sacrificios de los que hemos estado hablando más arriba. Bueno, por tanto, para protegerse de los efectos dañinos del pecado, era necesario llevar a cabo una serie de ritos expiatorios. ¿Y cuál es la función y el sentido último de estos ritos expiatorios? Bueno, pues tradicionalmente se ha mantenido el planteamiento de que, por regla general, la expiación se realizaba mediante la muerte vicaria o sustitutiva de un animal. El animal ocupaba el puesto del pecador. No se trataría tanto de aplacar a Dios con una ofrenda particularmente preciosa, una vida animal, que como muchas veces se ha afirmado, tomaría el lugar de la vida del oferente. Bueno, es decir, la tesis tradicional que dice la vida del animal tomaría el puesto del pecador. Se decía, bueno, pues verá,
el pecado tiene una consecuencia necesaria que debe ser la muerte del pecador. Como alguien tiene que morir como consecuencia de la transgresión, ponemos al animal, ponemos al bicho y ese muere en lugar del pecador. Esta sería la tradición, la propuesta o la hipótesis tradicional de cómo se producía la expiación. Pero hoy se tiende más a defender que la absolución se lleva a cabo mediante la vida que contiene la sangre. Es decir, no es el animal como víctima vicaria fundamentalmente, sino la vida que contiene la sangre. Puesto que la sangre es vida, la vida es lo que se opone a la muerte, por tanto puede servir de antídoto a la muerte y a todo lo que es factor de muerte. La función de la sangre de los sacrificios es análoga a la de la sangre pascual, que se aplicaba a las jambas, y aquí la sangre del animal a los cuernos del altar, y preservan de la muerte. La sangre, o sea, yo aplico la sangre a los cuernos del altar y pasa como con las puertas de los israelitas frente a los egipcios, que aleja la muerte. Por tanto, la sangre no es algo que el oferente le dé a Dios. Yo no le ofrezco a Dios la sangre, sino al revés. Dios le da la sangre a Israel, Levítico 17:11, para que pueda ofrecerla y para que pueda aplicarla a los cuernos del altar y repela la muerte y se lleve todo lo que impide la comunión con Dios. Es decir, Dios le ha dado un medio, llama a el Max llama, bueno, y también se lo dice Félix García López, le llama una especie de detergente ritual que permite limpiar y permite repeler la muerte aplicada a los cuernos del altar, libera la vida que contiene y repele todo factor de muerte y además se lleva fuera todo lo que impide la comunión con Dios. En realidad, por tanto, ya veis quién hace o omite la expiación, pero claro, esto se expresa o se pone de manifiesto a través del sacerdote, que es el único realizado a autorizar el rito externo. Bueno, de manera que el sacerdote actúa como mandatario de Yahvé, que obra por medio de su ministro. ¿Cuál es el objeto de la expiación? Son los hombres, pero no solo se puede expiar por los hombres, se puede expiar por los utensilios del culto. De hecho, una parte esencial del ceremonial de la fiesta de la expiación, del Yom Kippur, estaba destinada a expiar el altar y el santuario, y las cosas sacras también son objeto de expiación. La expiación de las personas y objetos consistía en que Yahvé anulaba el influjo exterminador de una acción, lo que he dicho yo antes, rompía la unión entre el pecado y la desgracia. Como si pecas tiene que morir, pues muere el otro. Este efecto se conseguía por lo común encauzando el siniestro influjo del mal sobre un animal, que en el planteamiento de la exégesis tradicional moría en vez del hombre o del objeto cultural, como ya hemos dicho. Pero hoy se parte de otro enfoque, en el que la sangre portadora de la vida es la que rompe el nexo del pecado, lo que yo he dicho arriba. ¿Qué es lo que rompe el nexo? No el animal que pone su vida en lugar del hombre, sino la sangre que contiene la vida, es la que rompe el nexo pecado-punición. La expiación, por tanto, no es un castigo, sino un acontecimiento salvífico. Hoy muchos sostienen que la matanza de la víctima no constituye más que un rito preliminar y no el acto central del sacrificio. Este está más bien en la aceptación por parte de Yahvé. Claro, cuando Yahvé lo ha aceptado es cuando se rompe la cadena pecado-consecuencia. Así pues, no se debe construir sobre la víctima una teoría como hacen los que mantienen la tesis clásica de la satisfacción vicaria, en la que la víctima sufre la pena de muerte que habría debido afectar al oferente. No obstante, autores como Paximandi señalan que tampoco debe descartarse completamente el valor vicario de la víctima, aunque no se señale como elemento principal. Es decir, el valor vicario de la víctima sería residual y el elemento principal ahora sería la sangre portadora de vida que aleja la muerte. Bueno, y ahora en un segundito termino ya el último punto del guión y ya con esto pues dejamos el guión ser liquidado.